Buenas Ofrecemos noches experiencia. a todos y a todos y a todes aquí en la A todos. Sotehuela. Estoy yo, Rubén Malbuena, y como siempre, mi queridísima amiga y compañera Itzel González. Así es. Hola, bienvenidos. Ya te exhibí. Ya Y me dejaste bueno, mal. Te vamos a bloquear. Pero no, hoy no, tenemos un ningún tema. seguidor se bloquea. Bueno, vemos. Qué maluca me saliste, pero bueno. Como les decía, Pero hoy, bienvenidos a ajá. todos a la Sotehuela. Hoy nuestro tema es uno muy interesante y un poco a lo mejor que mucha gente se le va del foco, pero es muy importante que se deba de seguir, y son la cuestión de los megaproyectos, en esta cuestión pues, del gobierno actual, ¿verdad, Isel? Así es. Vamos a hablar, bueno, abarcar en este live tres o cuatro megaproyectos que son los aeropuertos, el de Texcoco y el actual. También vamos a hablar un poquito sobre el Tren Maya y la línea 12 porque vamos a ver que van relacionados con las mismas empresas, menos el actual. Y Ujú. me refiero con las mismas empresas, son a la empresa de pues, nuestro tío Slim, que es ICA. Así es, y también, bueno, vamos a hablar un poquito, nada más brevemente, también de Dos Bocas, pero bueno, ¿por qué iniciamos este tema? Es muy importante cómo llegamos a esto. Itzel me compartió una nota de que justamente el lago de Texcoco están pasando pues fracturas en la tierra de metros entonces, pues, ¿qué está afectando? Está afectando a la distribución del agua, a la forma de cultivo. Entonces, desde ahí vimos todas estas afectaciones que se están dando a la población con este megaproyecto, pues ya que ya fue cancelado, pero que llegó con otro. Entonces, pues, ¿cuáles son las afectaciones que han tenido ahorita estos megaproyectos? También, ¿cuál es el costo que han tenido? Y no solamente el costo económico, que al final es de nuestras carteras, de nuestros impuestos, sino el costo de todas las afectaciones que se dan alrededor de todas estas poblaciones. Y bueno, ¿con cuál quieres iniciar? Pues déjale con el que fue cancelado, ¿no? Con el de Vamos con el Texcoco. cancelado. Con el cancelado, para que terminemos rápido. Bueno, Ah, ok. recordamos que, que el de Texcoco se inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014 y pues las empresas encargadas de estos era eh, Armstrong, ICA, que es de Carlos Slim, que fueron las empresas que se beneficiaron con este megaproyecto. Y cabe recalcar que Slim fue uno de los que más, bueno, uno de los empresarios más beneficiados con este megaproyecto, porque aparte de que tuvo dos licitaciones muy importantes o las que tenían mayor costo, que era la construcción del edificio, también tenía una licitación que era la construcción de una línea de aterrizaje que me parece que era la 3 que era una de las más caras. Y también, haciendo un conteo rápido, recordemos que la firma de arquitectos, pues obviamente también quedaba entre familias, la ganó el cuñado de Slim, entonces también ahí va relacionado mucho. Inbursa también tuvo prestaciones, y recordemos que Inbursa es de Slim, Ujú. Inbursa hizo prestaciones para la construcción y terminación y planeación de todo este aeropuerto, que finalmente, como ya dijiste, fue cancelado. Bueno, López Obrador ya tenía como que el gancho bien puesto en este megaproyecto y finalmente lo canceló en 2018. Así, además, como dices, como clientes del mismo empresario, partidos políticos diferentes, diferentes ideologías, pero el mismo cliente, bueno, el mismo empresario del que son clientes. Carlos Slim, como dices, hablamos de la línea 12, porque Slim estuvo involucrado. Ahorita Slim está más que involucrado por la cuestión de la reparación de la línea 12. Entonces, pues aquí también vemos un poco, no quiero llamarlo corrupción, pero sí favoritismos por este tipo de empresas, por este tipo de negocios y tipo de empresarios, que al final de cuentas está en los megaproyectos. Ahorita, como vemos, estuvo
en el de Peña Nieto, estuvo antes con si mal no me acuerdo, PRD en la Ciudad de México, y ahorita está con Morena con la cuestión del Tren Maya. Así es, y también recordemos que una de las cuestiones fundamentales por la que López Obrador estuvo muy esmerado en cancelar este megaproyecto fue justamente por las afectaciones ecológicas, y tenía una severa explotación demográfica en la zona oriente en la que iba a estar ubicado. También iba a haber una sobreexplotación de recursos pues muy escasos que tiene la zona, como es la cuestión del agua. Bueno, esta información también está todavía en la página de gobierno de la Ciudad de México. Pero volviendo a todo esto de sobreexplotación del agua, una explotación en los recursos naturales, recordemos también que estaba planeada sobre un lago seco. Entonces, cada tanto se iba a inundar ese aeropuerto. Entonces, las implicaciones que tenía para planificarse no eran las correctas. Por eso pues se esmeró mucho en cancelar este megaproyecto. Y esto va aunado a esta nota que mencionaste en un inicio, que ya tiene afectaciones las zonas alrededor de este proyecto, bueno, de este aeropuerto de Texcoco, porque salieron unas grietas cerca de este megaproyecto, me parecen que fueron 20 con una profundidad de 8 metros. Entonces, los pobladores que están cerca de ahí, obviamente, pues se ven perjudicados y se vieron perjudicados por la falta de agua, porque recordemos que la entubaron toda para que se fuera, pues los lagos que se formaban en esa zona se entubaron para que se fueran justamente al caño y pues los dejaron secos. Entonces, una parte de gobernación dijo que fue justamente la culpa de esta intubación porque pues la zona ahora ya está seca. Y bueno, qué buen pie para hablar del otro tema. Hablamos de problemas ecológicos y nos vamos con el Tren Maya. ¿Cuál fue el principal motivo de que muchas personas están luchando porque no se haga el Tren Maya, aunque ahorita aproximadamente él lleva el 20% de su construcción? Es el ecocidio que está amenazando con esto. Es muy chistoso, ustedes se pueden meter a las páginas de estos tres megaproyectos, el de Dos Bocas, el del aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, y se van a dar cuenta en dónde está la inversión. Por lo menos en la página de internet tú te metes al de Tren Maya y se ve muy bonitos y hasta te dan ganas en serio de construir el Tren Maya. Los otros dos, no, o sea, no nos podemos quejar después de lo que hicieron con el logo, ¿no? Pero al final de cuentas están construyendo mucho la idea de la sustentabilidad y de la cuestión ecológica, el apoyo a la ecología, pero al final de cuentas es algo que principalmente los pueblos originarios están enfrentando ahorita en tribunales y que algunos ya han tenido amparos del ecocidio y las afectaciones que se va a tener principalmente a la tierra. Sí, así es. Antes de abordar tantito este tema del Tren Maya, yo nada más quería recalcar que pues López Obrador también había dicho que la cancelación de este proyecto iba a ser más barata a que siguiera construyéndose y en realidad fue mucho más cara la cancelación porque le tuvieron que pagar todavía a las empresas o a los contratistas pues por estas licitaciones que ya no se iban a hacer. Entonces le pagaron pues las repercusiones. Y también quería abordar tantito el tema del aeropuerto de Santa Lucía, que pues obviamente ahí ya lo dices tú, perdón, en las páginas de internet pues no se le invirtió mucho dinero porque ICA no está involucrada en este proyecto de este aeropuerto de Santa Lucía. Y creo que se ve desde esas páginas de internet, como el Tren Maya, pues sí le invirtió bastante dinero. En el de Santa Lucía, fíjate que o sea, toda la información, tanto proveedores como cuánto va a costar, el gobierno bueno, este gobierno lo clasificó durante 5 años como un tema de seguridad nacional, entonces no tenemos acceso a nada de esta información, solo que va a ser construida por pues militares que ya ves que a López Obrador se le da muy bien Sí, es ese súper tema. compatriota de los militares, súper amigo de los militares. Y como dices, es muy interesante luego, no sé
quién es el de la idea, o sea, no sé quién es el que llega y dice, quiero este megaproyecto, pero es muy interesante cómo de repente, más que gobernantes, parecen empresarios, empresarios con estos intereses, pues ahora sí que es suyos y no pues para la población. En serio, la gente necesita un aeropuerto que está casi 2 horas de la Ciudad de México, que es como el punto más cercano. ¿En serio necesitan ahorita la cuestión de dos refinerías cuando pues la propuesta ya es energías renovables? En serio, la, el control de las tierras, porque yo estaba escuchando que en la cuestión de Felipe Ángeles, pues necesitan más terreno. Entonces estaban intentando apropiarse militares que ya, o sea, que si un empresario tiene conectes y te llegan y te amenazan con legalidad, con cosas, con cuestiones legales, así, imagínate militares que te dicen, te voy a comprar tu cacho de terreno déjame ver el dato, en casi 250 pesos por el metro cuadrado. Cuando son terrenos que ya están construidos, bueno, que ya tienen varias funciones y así, y que las mismas personas le están cotizando en 2.500 pesos el metro cuadrado. Entonces, imagínate ese impacto y ese enfrentamiento que se tiene, y es este tipo de costos que les decimos, que no solamente es económico, sino también cómo está afectando a la gente a su alrededor. Sí, exactamente. Aparte lo que más llama la atención es que, pues como te comento, que fue clasificado durante 5 años como seguridad nacional, entonces no, tanto periodistas como cualquier otra persona no tiene acceso a todos esos datos, como cuánto va a costar realmente eh, y ese tipo de cosas, como eh, los terrenos que van a ser ocupados. Entonces, volviendo al Tren Maya, ahora sí el Tren Maya, tuvo también varias afectaciones o problemas, pero ahí los problemas fueron más bien en cuestión de los pueblos indígenas que no querían que se construyera este megaproyecto, que se iniciara este Tren Maya en sus poblados, porque obviamente no sabemos las implicaciones hasta ahorita, creo que ni ellos ni nosotros sabemos las implicaciones futuras que esto puede implicar en la cultura de estos pueblos indígenas. Obviamente tiene ciertas repercusiones tanto en lo ambiental, que el pueblo indígena también lo estaba diciendo, que por eso justamente era que se estaban oponiendo a este megaproyecto que es el Tren Maya, y que Ica también tiene una parte del Tren Maya, que es de Sí, Slim. sí, al final de cuentas, el Tren Maya ser un megaproyecto son más de 1.500 kilómetros, se dividió en fases, entonces cada fase lo tiene pues una empresa la tiene, como dices, del Slim, también la Sedena tiene parte de construcción en la cuestión del Tren Maya, pero al final de cuentas es esto, ¿no? ¿Cómo está el enfrentamiento ahorita con estos pueblos y como siempre los más marginados, los más afectados, los que posiblemente no ni siquiera les importaban, pero ahorita que ya están afectando, otra vez, aparte de estar marginados, ahora son afectados y ellos son los que están luchando, porque al final de cuentas, ellos son los que están más cerca, por decirlo así, de la tierra y saben cuáles son las necesidades porque pues ya conocen cómo el ecosistema funciona y cómo al final de cuentas va a ser afectado si pasa un tren. Porque pues los animales no van a decir, ay, ahí está el tren y no tengo que pasar ahí, tengo que pasar por los puentecitos que me van a poner. Obviamente no. Sí, ciertamente. Mira, no dudo que haya pueblos que sí, obviamente, pues como que tengan problemas con este tema, pero también tenemos que verlo desde un ámbito en el aspecto ambiental, porque Ujú. obviamente van a surgir asentamientos urbanos en estas zonas que no son planeados, y pues va a desgraciar los tejidos comunitarios locales. Obviamente, pues sabemos, tanto tú y como yo, que el dinero es el que manda, entonces se van a hacer megaproyectos alrededor de este tren turístico, se va a explotar la zona, se va a explotar el turismo, van a empezar a construir megaproyectos, y entonces todo eso, lo que estaba planeado como Tren Maya y que el aspecto ambiental nos iba a destruir si pasa este gobierno,
pues no sabemos lo que va a pasar en el otro gobierno, que pues como anteriormente hemos visto que los, los, eh, los aspectos ambientales no son cuidados correctamente. Y así Las es, grandes empresas son pues las que siempre se salen con la suya. así es. Bueno, recordemos que estamos hablando de los megaproyectos del gobierno, ahorita estamos hablando del Tren Maya y sus impactos. Y también, como dices, es muy importante cómo esto impacta a las tierras que son principalmente pues, para animales, para flora, para fauna, y cómo por tecnicismos se empiezan a aprovechar y empezamos a perder pues todo lo que realmente está, que realmente nos mantiene en pie, que es todo este ecosistema que nos ayuda a tener, bueno, a reducir la contaminación, a tener materia prima y todo esto. Entonces, al final es consumir. Y bueno, el sur es uno de los lugares turísticos con más afectaciones. ¿Cuántas noticias no han existido de que el gobierno empieza a vender tierras protegidas ecológicamente hablando, presta nombres y termina construyéndose principalmente la cuestión de hoteles lujosos y todo esto que es la flora y la fauna termina de siendo destruida. Los arrecifes de corales como también han sido impactados. Entonces, pues ¿dónde está lo primordial? Que es toda esta parte de, pues donde la tierra está sobreviviendo, el oxígeno, los pulmones, que son estos bosques y estas selvas, terminan siendo nada por el dinero. Sí, obviamente el tejido social siempre pues lo van a intervenir estos megaproyectos y esta forma de explotación turística, porque obviamente los empresarios se van a empezar a agarrar de, entonces el Tren Maya sí deja dinero, pues vamos a construir un pequeño restaurante cerca de la zona, vamos a construir un hotelito para que se queden los turistas, y entonces esto va a empezar a crecer cada vez más y los pueblos indígenas que antes se asentaban ahí, que cultivaban ahí, que cuidaban de cierta forma los recursos naturales que se daban, eh, podríamos decir que también cuidaban cierta vegetación y animales de la zona, entonces van a empezar a desaparecer, no de una forma voluntaria, porque ya hemos visto que ha habido otros intentos de megaproyecto en las zonas turísticas, bueno, en las zonas de la zona de Chiapas y de Quintana Roo, donde hay asentamientos indígenas que todavía tienen sus propias tradiciones y que se han enfrentado con las autoridades porque justamente no quieren estos megaproyectos, no quieren que les quiten el territorio, sus propiedades, y esto ha terminado muy mal, ha habido muertos incluso. Entonces también tenemos que ver, pues esto todavía no acaba porque ha habido varias manifestaciones de grupos indígenas, ya lo hemos visto, pero también hay otro aspecto importante de este megaproyecto, dejando a un lado estas protestas y este lado malo del Tren Maya, ha habido otra perspectiva que es que el Tren Maya en realidad ha dejado pues varios trabajos, ha incrementado el trabajo en las zonas, tanto en Chiapas como en Quintana Roo. Entonces también por ese lado, por el lado de la construcción, por el empleo, por el aumento de salario, pues ese lado también está bien. Así pero como dices, es una por otras, o sea, estamos destruyendo nuestro planeta por trabajos y ahí también nos podemos desglosar a a la sobrepoblación que también tenemos, a estas explotaciones de recursos y que también pues es cosa y control del humano que podría detenerse, pero no. Entonces sí, hay cosas muy positivas, como dices, ahorita se están dando muchos empleos y están mejorando de alguna forma la conectividad que a lo mejor no se tenía con algunos pueblos, pero pues al final de cuentas el costo termina siendo más grande de lo que es y el egoísmo de las personas, del humano que se tiene. Sí, obviamente, y volviendo al punto de los poblados o los asentamientos indígenas originarios, obviamente si va incrementando este turismo, esta explotación pues turística, pues van a ser desplazados de una o de otra forma. Eso hay que tenerlo muy en claro. Aún no sabemos claramente qué es lo que va a pasar, si se van a respetar estos lineamientos, si se va a respetar la zona pues de áreas verdes, los pueblos originales se van a respetar sus tierras. Aún no lo sabemos ciertamente. Lo que sí sabemos por otros megaproyectos que se han instalado en zonas protegidas, pues ya lo hemos visto.
son tierras que son desplazadas y los pueblos indígenas se van a migrar a otro lugar. Eh, Eso es lo que yo creo que va a pasar. O se terminan erradicando, como también pasa. Y es un poco también este paralelo de la noticia que estaba dando de estos pueblos de Nextalpan, que el gobierno les quiere dar no más 250 pesos por sus pedazos de terreno, y al final de cuentas se están apropiando, y al final de cuentas, pues tú qué vas a hacer, es el gobierno el que está haciendo este proyecto, y pues no, casi casi no le puedes decir que no, pero al final de cuentas no están respetando los precios, y es como justamente en el Tren Maya. Ahorita cuánto cuesta un terreno en X espacio de selva, pues ni siquiera tiene un precio, ni siquiera es un precio razonable, ni siquiera puedes valorar ese precio. Entonces, al final de cuentas, si dices, yo pienso que tu terreno vale 10 pesos porque no hay nada, el punto es que se van a aprovechar y luego en un año, 2 años, ese terreno va a costar hasta en dólares, pero entonces ya menospreciaste todo lo que estaban haciendo y el verdadero, y no le das el precio a lo mejor también emocional que luego se tiene. Sí, recordemos rápido que estamos ligando el aeropuerto de Texcoco, el nuevo, bueno, ligamos un poquito el aeropuerto De todo de un Santa todo. Lucía, que no tiene nada que ver con los empresarios, y el Tren Maya y la línea 12, porque son las mismas cadenas empresariales que los construyeron. Entonces, ligamos esos cuatro para ver pues este favoritismo un poco, y recordemos que la línea 12 fue construida por ICA, Armstrong y otras empresas, pero esas son las más importantes en este momento, que son de propiedad de Carlos Slim. Y cuando ocurrió este accidente en la línea 12, pues obviamente como que todos los focos cayeron en el Tren Maya y en las constructoras, o sea, en las empresas de Carlos Slim, porque estaban diciendo, bueno, si construyó este pedazo de la línea 12 y se derrumbó, ¿qué vamos a esperar del Tren Maya, no? Entonces también le estaban poniendo mucho el ojo en cuanto a la infraestructura. Y además, como dices, esta cuestión de que se llaman licitaciones, las licitaciones pues son estos eventos, estas dinámicas que tiene el gobierno para elegir quién en teoría conviene ser el empresario, ser la empresa en que estén en estos proyectos. Entonces, se supone que las licitaciones, por lo menos creo que en este tipo de megaproyectos son hasta internacionales, y terminan quedando los mismos de siempre. Y terminan quedando los mismos de siempre, no por la cuestión de que están haciendo un buen trabajo, que digas, pero, o sea, porque al final de cuentas, Slim tiene en la cuenta la línea 12. Y es un impacto que, pues, la verdad es de cuestionarse por qué se sigue y se sigue manteniendo. Y varias de las empresas, pues, también siguen. Y son también empresas que también no solamente ya son, clientelares, sino que van pasando de generación en generación y de diferentes partidos políticos. Entonces, ¿en dónde está esta libertad y esta verdadera idea de la licitación, cuando en realidad pues terminan siendo los mismos de siempre? Sí, exactamente. Y es justamente eso. Y también creo que otro problema, volviendo a esta cuestión de los pueblos indígenas y de las personas que tienen como esta oposición a la construcción, tanto en Chiapas, Yucatán, de los pedazos del Tren Maya, yo creo que se debe más bien a esta cuestión de migración. Un poquito también, quiero pensar yo, porque recordemos que el tren también ha sido un gran flujo en cuanto a la migración para llegar a otros estados de una forma pues ilícita y insegura, pero que de cierta forma los lleva, los transporta. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva de migración, construir un tren por esas zonas, pues obviamente implica una inseguridad pues impresionante si lo vemos desde ese punto de inmigración de seguridad. Recordemos que pues aquí en México y en el norte los trenes son los que transbordan a la migración desde el Sí, norte hasta el sur. pero también, o sea, el Tren Maya no va a ser un tren de carga, va a ser un tren turístico. Pero en el imaginario de las personas, o sea, te dicen tren y piensas inmediatamente en migración, porque Chiapas y Yucatán, pues obviamente son los conectes entre
entre toda esta urbe de migración, Sí, inseguridad. ese es un nuevo problema que también existiría, porque recordemos que uno de los trenes más reconocidos aquí en México que lleva casi de un punto, de una frontera a otra es la Bestia. Si mal no me acuerdo, creo que se llama así. Entonces este Sí. se utiliza por decenas, puedo decir hasta miles de personas que migran y están intentando llegar a Estados Unidos. Ahí sí es un punto interesante porque recordemos que en tema migratorio, México está quedando muy bien con Estados Unidos y se está quedando con todos los migrantes. Puede ser que entonces el trabajo que se está ofreciendo se termine quedando para la migración, que no está mal, pero al final de cuentas, si la necesidad de México es que tiene una pobreza, ¿por qué por quedar bien con Estados Unidos está terminando con trabajos que era para esto y al final no está no está reduciendo los problemas, sino que está acrecentando más y como dices, la migración no solamente es una cuestión laboral, sino una cuestión de seguridad, de tranquilidad para la gente que estaba ahí. A lo mejor sí, principalmente Yucatán y en estas zonas, antes sí padecían de la migración, pues ahora va a ser muchísimo más. Sí, si lo vemos desde esa forma o desde ese punto de vista de, Tren Maya, implica migración, implica inseguridad, implica tal cosa, que tal vez no lo estén viendo como una forma de inversión o que va a ser un tren turístico, entonces sí implicaría esa parte de inseguridad y de preocupación tanto en los pueblos indígenas. Eh, México sí está quedando bien con Estados Unidos, pero también está quedando muy mal con los migrantes en cuestión de seguridad, obviamente. Pasar por México debe de ser horrible y sobre todo para llegar al norte, a Estados Unidos debe ser complicadísimo, tanto pues narcotráfico, inseguridad, violencia, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ese sí implicaría una cuestión, pues otro punto de vista en ese pedazo de, bueno, o en esos pedazos que conectan tanto Chiapas como Yucatán, del Tren Maya. Así es, porque al final de cuentas, como dices, primero, ahorita me voy un poco y regreso. La seguridad de México está del nabo. Se creó la Guardia Nacional y se ha demostrado que no ha tenido grandes resultados. Cada vez vemos casos más fuertes, más violentos, principalmente en el norte, pero como dices, la migración, este tipo de espacios que van a quedar vulnerables, porque al final de cuentas la construcción va a demostrar grupos a lo mejor indígenas, grupos de pueblos originarios que tal vez todavía no estaban en el mapa del crimen organizado y que ahora con esto van a encontrar más territorios para seguir creciendo y con ello pues que los megaproyectos terminen no beneficiando a los mexicanos y a las personas que viven en México. Sí, exactamente. Y bueno, yo insisto mucho en en este problema que son los pueblos indígenas, porque obviamente han sido como el mayor pues bloqueo o problema, si lo queremos ver así como problema, en cuestión de la construcción del Tren Maya. Pero también, pues obviamente recordando que se verían obligados a, pues, su forma de convivir, su pueblo, sus tradiciones que muchos conservan todavía, cambiarían completamente por esta explotación cultural, por esta explotación turística, porque lo hemos visto antes en los pueblos originarios, por ejemplo en Oaxaca o en cualquier pueblo que a ustedes les guste. Hemos visto cómo, voy a volver a los Guaytemexicans, pero cómo son, van a cualquier pueblo y le toman una foto o se toman una foto con una persona que está vestida pues con trajes originarios o con lo que para ellos son, eh, pues no sé cómo llamarlos, no sé cómo los vean, pero eso convierte a cierto poblado en explotación. Incluso había ciertas regiones que cobraban por la foto. Entonces vemos que esos poblados se van adaptando y van cambiando sus costumbres por estos asentamientos y este flujo de turismo. Sí, al final, como dices, o sea, y también lo podemos ver en las mismas ciudades. ¿Cuántas colonias tenían costumbres, tradiciones y con la explotación de departamentos, de construcciones, terminan perdiendo completamente la identidad?
Sucede mucho en el centro de la Ciudad de México, que se está perdiendo mucho de la identidad cultural que tenía el centro. En la zona del kiosco Morisco también era un lugar pues como tradicional mexicano, pero ahorita se está volviendo y popularizando y está afectando literalmente a las tradiciones y costumbres que se tenían. Entonces, imagínate, si un ejemplo pequeño, ¿cómo será en todo esto? Que al final de cuentas, pues puede ser una gran amenaza para estos pueblos de desaparecer culturalmente hablando. Sí, y recordemos que Chiapas tampoco tiene, bueno, tiene varios conflictos en tanto, en cuanto a territorio, ¿Ya ves? No les en, gustó. en cuanto, una disculpita, en cuanto al territorio. Entonces, aparte del conflicto que implica construir sobre los pueblos originarios y tener este megaproyecto y tener todas las ilusiones de explotar esta zona turística, Chiapas tiene varios problemas entre los mismos pueblos y entre los mismos territorios. Entonces, también tenemos que ver cómo se desarrolla eso y tenemos que escuchar y prestarle mucha atención a los pueblos originarios, qué es lo que están viendo, porque obviamente ellos son los que han vivido ahí y obviamente ellos son los que conocen esa zona territorial, los que conocen esa fauna, los que realmente pues tienen esas tradiciones, pues ahí han vivido toda su vida. Esa experiencia de la tierra principalmente y retomando otra vez Texcoco que se utilizó y no le importó a nadie, pues como ahorita están estas, como dices, estos hoyos en la tierra que terminaron afectando la cuestión de la siembra, de la distribución del agua, que ahorita dicen que el agua se va y no saben a dónde. Entonces ya terminas afectando y pues la frase creo que es, terminas de madrear a un pueblo por cosas que a lo mejor no eran necesarias, por no hacer este análisis de si conviene o no, o cuánta gente te está afectando, o a lo mejor peor aún, conocen a quién están afectando y no les importa. Mira, y en cuestión del aeropuerto de Texcoco, yo le doy la ventaja o la razón a López Obrador, porque lo estamos viendo claramente con estas notas. López Obrador dijo que ese aeropuerto fue lo mejor que pudo haberle pasado en cuestión de cancelación, porque se iban a explotar tanto las tomas de agua, que ya lo estamos viendo que las entubaron para que se fueran junto con el drenaje y no se inundara el aeropuerto, y dejando sin agua o quitándole estas pequeñas lagunas a estos centros de poblaciones que se hacían antes, y también estaban explotando pues el mismo terreno que era una laguna seca. Entonces, pues, obviamente cuando llovía, pues esas aeropistas obviamente se iban a inundar, no tenían la planeación adecuada y también decía que pues cómo era posible que se hayan aprobado esa construcción. Pues obviamente nosotros lo sabemos, él lo sabe, pero no lo quiso decir, pues se llevó bastante dinero tanto Enrique Peña Nieto, tanto los empresarios que estaban a cargo de las grandes construcciones, bueno, de estas construcciones que tenían las licitaciones, que no solo era Grupo ICA, sino otras que también les pagaron por la cancelación de estos contratos, o sea, aparte de que se robaron dinero, el gobierno les tuvo que pagar para que pues por haber cancelado los proyectos. Entonces también le doy ventaja o crédito a lo que dijo López Obrador, porque lo estamos viendo justamente con estas grietas que aparecieron alrededor del aeropuerto de Texcoco, que pues son 20 grietas de 8 centímetros, 8 metros de profundidad, entonces también, y el Texcoco ya se canceló, o sea, ya no se está construyendo nada. Ese es un grave problema. Y los pobladores pues que habitan alrededor de Texcoco, pues cerraron esos entubamientos para que el agua desbordara en una pequeña laguna. Pero tampoco tenemos la certeza o la seguridad de lo que vaya a pasar con Así esas es, grietas, si se va a hacer más grandes, si se van a hacer más, cuál es la implicación que este proyecto, bueno, que ese proyecto está dejando a años ya, a 3 años, si no me equivoco, de su cancelación. así es, pero como dices, o sea, ¿en qué momento es bueno? ¿Y en qué momento es malo? ¿Y en qué momento les conviene? Porque el Tren Maya
pues, por lo que por todos estos pueblos originarios principalmente y organizaciones, bueno, las ONGs están viendo las afectaciones que tienen y en este punto al gobierno no le importa. El gobierno tiene otros datos, como la frase. Entonces, es este tipo de justificaciones que te ayudan y a la vez no te ayudan. Y al final de cuentas creo que ese es el gran problema de todos estos megaproyectos, que siempre tienen incongruencias enormes. Como decimos ahorita, hablando de incongruencias, podemos hablar de la refinería de Dos Bocas y la de Deer Park. ¿Por qué estamos comprando cosas cuando la tendencia en la cuestión de energía es la renovable? Estar buscando energías que son menos, que afectan menos a la tierra y que del petróleo que afecta mucho y además el petróleo es uno de los grandes problemas y que también, por lo menos aquí en México, Pemex no ha funcionado, no ha servido y siempre está en números rojos. Entonces, ¿por qué estarle echando dinero pues a algo que ya está enterrado? Sí, y recordamos tantito que Pemex es una de las empresas de combustible de petróleo más que devastan el medio ambiente, que contaminan más alrededor del mundo, se ha demostrado, y pues esto lo comprobamos con pues hace 2 semanas fue lo del Golfo, si no me equivoco, Ajá, el lo incendio de que estuvo, que fue el incendio impresionante cómo se en el veía el océano. fuego en el mar. Entonces, Pemex sí implica una fuerte contribución al impacto ambiental, que no se ha regulado nada pues de ese problema, que es importante. La refinería de Deer Park también recordemos que pues no funcionó porque tenía un adeudo. Antes de comprarlo, pues obviamente no le dijeron quién le va a decir quién tiene una deuda de tantos millones de pesos. Oye, tengo una deuda de tantos millones de pesos, no me vayas a comprar. Obviamente no, pero pues se dieron a conocer que sí tenían adeudos la refinería antes de comprarlos y ahora pues pasan a ser, ese adeudo pasa a manos de México y tiene que pagarlo. Sí, Entonces, sí, entonces, por ese lado sí no ha hecho una gran inversión o hasta el momento. Yo digo hasta el momento. Ya sabes que yo confío en este gobierno, en AMLO. Entonces, yo sigo con la duda de hasta el momento. hasta el momento, ¿eh? Pero bueno, luego hablamos de nuestras ideologías en la cuestión de los gobiernos, pero es que sí, es la incongruencia de hablar de Texcoco porque estabas afectando y ahorita quieres hacer el Tren Maya, estás comprando refinerías. Ahorita, bueno, Felipe Ángeles no afecta mucho en este tema porque en teoría no hay grandes afectaciones, porque ya era un espacio que ya se tenía, pero estamos hablando de que ahorita tenemos muchos espacios negros informativamente hablando. ¿Por qué? No lo sé, porque es cuestión a lo mejor de compra y venta. Yo diría que no hay nada malo, yo no sé. El gobierno dice otra cosa, pero entonces, ¿en dónde se está depositando la confianza? Porque al final de cuentas es inversión de nosotros, de todos los que nos están viendo y más, es inversión de nosotros lo que se está construyendo. Entonces, ¿en dónde está las pies y las cabezas de cada de estos megaproyectos y de su verdadera funcionalidad? Yo entiendo que un proyecto va a ser un tanto por ciento malo y un tanto por ciento bueno, siempre. Yo creo que desde que pongas una tiendita en tu casa va a ser malo porque va a haber más tienditas y la distribución de gente va a ser afectado, pero va a ser bueno porque a lo mejor ya vas a tener una más cerca de tu casa o si no hay un producto lo vas a poder encontrar ahí. Pero entonces, ¿cuáles son las afectaciones? O sea, en la cuestión del Tren Maya, ¿qué tanto va a afectar al ecosistema, pero qué tanto la va a beneficiar y qué tanto va a beneficiar a México en general? Y no solamente estas empresas que seguramente ya de los miles de puestos, miles de locaciones, miles de hoteles ya tienen pactados un gran porcentaje. Mira, en cuestión del Tren Maya, que recordemos que supuestamente a lo que ha dicho López Obrador se va a terminar en marzo, me parece, del 2022. O sea, todo el Tren Maya, muy bonito, muy todo, hasta el 2022.
Yo sigo pensando en las implicaciones ambientales, en las implicaciones de este impacto ambiental, del impacto en las culturas, en los pueblos Ujú. indígenas originarios. Yo lo veo por ese lado mal y también por el lado de la inseguridad un poco. En Quintana, en Quintana Roo. Quintana Roo sobre todo, porque Quintana Roo pues ha sido súper explotado por estas cadenas turísticas, pero también ha sido súper explotado por estas cadenas de narcotráfico, trata de blancas, entonces no sabemos muy bien las implicaciones que todo esto implica, pero pues así son todos los proyectos, son todos pues sí, los megaproyectos, no sabemos qué implicación van a tener hasta pues que lamentablemente ya estén construidos. O sea, yo lo veo desde el Olvidados, lado, ¿mandé? olvidados, porque también siempre ha habido Olvidados. megaproyectos en cada sexenio y luego se terminan por no construir. Exacto. Y ese para mí es mi mayor temor. O sea, que de aquí hasta que esté este gobierno, supongamos que todo va bien, que todo Ujú. está bien construido, supongamos, ¿eh? No estoy diciendo que sí o que no, pero que está bien cuidado, que las zonas protegidas están pues realmente protegidas, los pueblos indígenas no se meten con ellos, las grandes empresas o los grandes empresarios o todas estas cadenas de explotación turística pues eso lo vamos a ver hasta que termine este gobierno, porque no sabemos lo que va a o quién va a llegar en el otro gobierno, quién va a estar a cargo de todas estas, ¿sabes? O sea, esa es también una parte de temor de estos megaproyectos, que se olviden, que digan, ah, sí estuvo muy bonito y 4 años después, pues la inseguridad esté al máximo en esa zona, la explotación tanto ambiental, turística, ese también es un grave problema que tendrían que ver a futuro. También tendrían pues sí, ver esas implicaciones. Así es, porque los megaproyectos siempre son como emblemas de un gobierno, pero del otro no. Como el metro. Así como Andrés Manuel pudo cancelar Texcoco, alguien más puede cancelar todos sus proyectos. Entonces se va al drenaje toda la inversión, todas las afectaciones, todas las luchas. Debería de haber a lo mejor una ley que ampare con otros gobiernos de que en realidad se terminen de construir, porque es importante cómo entonces, o más bien entonces, ¿dónde queda todo ese dinero? ¿Dónde queda todo ese esfuerzo, toda esa publicidad que se está dando? O sea, termina desapareciendo completamente. Ese también es uno de los grandes problemas de los megaproyectos, que son del gobierno en turno y los otros, a lo mejor si lo terminan, pero con cuánta inversión de la que deseada. Y si los cancelan, imagínate todo. O sea, ahorita Texcoco ya tenía ya cuestiones construidas que básicamente ahí las dejaron. O sea, utilizaron cierto material para el de Felipe Ángeles, pero todo lo demás ahí se quedó. Entonces ¿para qué quiero una pista de aeropuerto a medio construir que no me va a dejar, a lo mejor sembrar, a lo mejor hacer una casa, porque aparte, pues es otra vez esta pelea de que pues el gobierno me tiene que dar su terreno. Sí, exactamente. Y yo, pues volviendo al Tren Maya, Ujú. porque pues ya hemos revisado lo de los aeropuertos y el problema que realmente tienen. Yo sigo con el aeropuerto, con el Tren Maya y pues obviamente las implicaciones de los asentamientos urbanos no planeados, es decir, los paracaidistas Ujú. que se van a caer. O sea, lo hemos visto en todos lados, por ejemplo, acá en las ciclopistas pues muy bonito, pasan por el bosque, pero pues no son, se supone que son zonas ecológicas, Sí. pero, pero hay asentamientos pues que realmente las autoridades pues no hacen nada por quitarlos, o simplemente son comprados, o yo qué sé, ¿no? Entonces también ese es un problema del Tren Maya, los asentamientos no planeados de nuevo surgimiento de población que no pertenece a ese lugar. Sí, y además creo que lo peor de todo es que a nosotros como población, como ciudadanos, nos dejan atados de mano. Nosotros ya no terminamos de decidir si queremos que se termine construyendo o no. Aunque sí están ahorita, por lo menos en este sección, lo de la cuestión de las consultas ciudadanas, que para mí es, perdón por la frase, pero atole con el dedo. Al final de cuentas te digo, yo creo que deberá de haber esta ley, algo que en realidad exima que los demás gobiernos, porque además pues son megaproyectos que muy bonito y todo, pero no se terminan en un año.
por más fuerza humana, robótica y de la que quiera, no se terminan en un año menos en 6. Entonces sí deberá de haber una responsabilidad de continuación, porque hemos escuchado, yo creo que siempre a inicios de sexenio, esto de, este proyecto ya no se va a seguir, este proyecto se le va a invertir, pero la mitad, entonces va a terminar hecho con cartón. Entonces sí deberá haber una responsabilidad y que, aparte de la responsabilidad previa de que nos digan exactamente cuáles van a ser los impactos, no nada más el bonito, sino también la realidad y que no oculten los documentos. Eh, Bueno, sí, ese es el problema del aeropuerto de Santa Lucía, que pues ya vimos que no tenemos acceso hasta 5 días, No, cinco 5 días. años después, Mañana yo los después, pido. 5 años, perdón, 5 años después del gobierno, entonces sí, también implica, pues ahí también tenemos una duda de cuánto va a costar y todo ese tema. eh, Pero pues yo creo que también deberían escuchar muy bien tanto al gobierno como López Obrador el conflicto que implica el Tren Maya, eh, porque hay conflictos sociales, hay conflictos Ujú. territoriales en las zonas, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo, entonces todos esos conflictos se van a unir y de repente pues no sé en qué otra forma van a derivar la construcción del Tren Maya. Al Entonces, por ese final lado, creo creo que que sí deberían escuchar los otros conflictos que ya estaban y pues decidieron construir ahí. sí, siempre va a haber conflictos, eso es como dices, segurísimo, pero que, como dices, creo que el costo, nada más, no solamente el económico, el costo que le estás dando a tu población es el importante, es el que debería de a lo mejor detenerte o acelerar o en su caso aceptar. Como te digo, yo creo que a lo mejor yo no entiendo, yo no concibo la idea de cómo inician estos megaproyectos. Si el presidente ya los trae en mente, el gabinete o un empresario le dice, oye, viste, como que no hay nada de conexión, entonces, ¿qué tal si hacemos un megatren? No sé cómo sea, pero hasta ese tipo de ideas a lo mejor deberán ser públicas antes de que existan estos proyectos ya que se están estableciendo, que están gastando millones, millones de dólares y de pesos, y que en realidad se vea esto y que pues nuestro trabajo como periodistas es demostrar lo que quieren hacer para en serio ver si es una decisión correcta o no y que nada más no sea porque por lo menos la cuestión de la refinería, un capricho del gobierno. Sí, bueno, en la refinería se equivocó, sí, sí, se equivocaron bastante. Adquirieron una deuda que pues era innecesaria prácticamente, entonces van a tener que pagarla poquito a poquito, pero pues la van a pagar. Y pues volviendo a lo mismo, o sea, tiene estas implicaciones el Tren Maya, pero yo quiero pensar que también va a tener esta difusión en el ámbito pues del trabajo, en el ámbito pues de la explotación de cualquier tipo, o sea, va a tener este ámbito económico y esta fluidez económica en esas zonas, pues llamámosla un poco marginales. Ujú. Quiero pensarlo desde el otro punto de vista, apartando un poquito los conflictos y todo esto que obviamente es importantísimo porque pues son los mayores oponentes a esta construcción, pero por el otro lado ya hemos dicho que la construcción del Tren Maya ha dejado mucho trabajo en la zona, pues realmente pues sí, mucho trabajo, mucho dinero invertido y eso ha ayudado a la economía local de los diferentes tramos del Tren Maya. Entonces, por ese lado también yo lo veo súper bien. Eh, y insisto, las implicaciones las vamos a tener que ver después de que se inaugure este megaproyecto, que es uno de los más importantes de este gobierno. Y así es. Y bueno, vamos a empezar a cerrar porque el tiempo es cruel. Y yo creo que ahora escuchamos tu opinión primero de todos estos los megaproyectos y dinos, ¿qué consideras, qué no consideras que sea bueno, malo o positivo de lo que ha dejado y lo que dejará? Positivo, ya lo dije yo, acertó o
Sí, acertó López Obrador con este cierre del aeropuerto de Texcoco, porque ya lo hemos visto, las implicaciones que a 3 años, 2 años del cierre ha perjudicado en las zonas aledañas con estas grietas de 8 metros de profundidad. Entonces, pues por ese lado yo creo que estuvo bien que cerraran o que cancelaran ese megaproyecto, que los únicos que se beneficiaron, lo repito, fue Enrique Peña Nieto y las grandes empresas que estaban a cargo de las licitaciones, que una de ellas es Grupo ICA. Entonces, por ese lado, yo creo que estuvo bien planeado ese cierre del aeropuerto. Por el de Santa Lucía me preocupa mucho que hayan puesto esta restricción a los documentos, o sea, ay, perdón, mosco, que no hayan, que no podamos consultar el precio, los costos, el material. Ese lado me preocupa, pero tampoco pues como que le veo ningún impedimento o ha surgido ninguna nota de preocuparse Ujú. respecto a eso. Respecto al Tren Maya, obviamente, pues ya lo dejé muy claro yo en cuanto a las implicaciones que va a repercutir en el ámbito turístico, en el ámbito también de inseguridad, en el ámbito del despojo de tierras, si es que ocurre, eh, y esto obviamente lo veo desde un punto de opinión, pues por lo que hemos leído y por lo que se considera, no estoy diciendo que vaya a pasar, espero que no, pero por ese lado también yo lo veo como un despojo de tierras, conflictos que ha sido el mayor oponente a esta construcción del Tren Maya, que son los pueblos indígenas, y que tienen conflictos todavía aledaños por tierras, por fauna, por etc., tienen conflictos anteriores a esta construcción. Entonces creo que no previeron tan bien la construcción del Tren Maya, no previeron tan bien los conflictos que ya existían y aún así pretendieron, bueno, no pretendieron, aún así hicieron o planearon esta ruta del Tren Maya y por dónde iba a atravesar. Y creo que, pues como lo digo yo, no planearon los asentamientos que este proyecto va a ocasionar en la zona, porque obviamente va a tener malos pues asentamientos de población que no pertenece ahí, va a tener una explotación increíble en la zona turística y esperemos que tenga una implicación pues económica favorable en las zonas locales y que realmente se merezcan pues este proyecto. Así es, y bueno, yo creo que puedo cerrar con, creo que a mí sí me gustaría que se empezaran a conocer desde dónde se conciben las ideas de estos megaproyectos, entender lo positivo y lo negativo, todo lo viable que se pueda obtener y lo no viable, y comprender cuál es la verdadera función y cuál es la verdadera necesidad. Y creo que con esto nos podría entender, ayudar a entender mucho de por qué. Si es solamente un capricho del gobierno, si no lo es, pero al final de cuentas, que no nada más sea yo quiero poner esto y ya y lo quiero poner. Creo que es muy importante que se entienda muy bien y que se estructure muy bien y que al final de cuentas sea esta, al final la información la que nos ayude a entender por qué sí es necesario. Y no nada más sea yo quiero esto, pero oh, sorpresa, no hay datos, no se conoce bien, no se le da la voz a la gente que se le tiene que dar voz, porque no es solamente el gobierno, sino todas estas partes afectadas de los megaproyectos. Entonces yo me gustaría cerrar con esto y como les dije, el tiempo es cruel, ya se nos está acabando. Les agradecemos mucho por estar en la Sotehuela. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos diferentes tipos de contenidos, ya sea en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Búsquenos como la Sotehuela. Y Itzel, Y pues nada, síganse informando, síganos, compártanos, escríbanos, critíquenos también. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. así es, muchísimas gracias y los esperamos. Recuerden que si tienen algún tema, también si les gustaría participar, tienen un espacio para esto. Pues muchas gracias y nos vemos.